En una decisión histórica, el gobierno decretó esta noche el aislamiento general en todo el país. El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque. Eso dijo el primer mandatario. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Obligatorias para realizar un simulacro de cuarentena en la ciudad de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, que regirá de manera pedagógica a partir de la expedición de este decreto desde las 2 de la tarde y de manera obligatoria a partir de hoy jueves a la medianoche. Forzados por la cuarentena y en medio de la incertidumbre de la pandemia, 10 millones de estudiantes de educación básica y media regresaron hoy a clases de manera virtual. 8.1 millones de esos jóvenes pertenecen a instituciones públicas y al menos otros 2 millones a escuelas y colegios rurales de Colombia. Un escenario inédito que tiene a todos inquietos, a los padres de familia, a los alumnos mismos, a los rectores, a los operadores de telefonía y al gobierno que trata de capotear el temporal sobre un propósito esencial, que no haya deserción escolar. Una coyuntura que obliga a una transformación estructural en los métodos educativos, el tránsito a la virtualidad, la capacidad de los maestros para enseñar a través de una pantalla y la adaptabilidad de los estudiantes para autoimponerse horarios. Pero, ¿está Colombia preparada para un desafío de esta envergadura? Mucho más teniendo en cuenta que la cobertura de Internet, según cifras conservadoras, ronda el 70% en el país y en áreas rurales es aún más deficiente. La parte tecnológica. Yo ya soy una profe mayor, entonces uno tiene sus debilidades en la parte de tecnología, ¿sí? Sinceramente, hablo por mí. Porque nos llevaron a desarrollar unas clases remotas, porque aquí no podemos decir que son virtuales. Yo aquí en la experiencia desde el punto de vista del manejo de las clases, no podemos hacer lo que estamos haciendo, que yo los estoy viendo y ustedes me están viendo y me están escuchando, porque el 80% de los niños no tienen la tecnología, no tienen celulares pues, de alta gama, no tienen datos, la mayoría no tienen tablets, no tienen computadores. Las clasecitas apenas es por un grupo de WhatsApp, donde los niños comparten información, yo les mando videitos que se hacen para explicar las clases, ellos comparten también información y entonces desarrollan unas guías que hacemos mensualmente para eso. Pero los niños como tal, como no están en ningún grupo de WhatsApp, no pueden participar de una manera como directa, pues de al menos escuchar al profesor, al menos escuchar a los compañeros, al menos compartir una información porque no hay la conectividad. Aquí las empresas prestadoras del servicio, Claro, Tigo, Telefónica, en las veredas no, es muy malo, pésimo el servicio. Y miren lo cerca que estamos de Bogotá, ¿no? Nosotros relativamente estamos a 100 kilómetros, 115 kilómetros de Bogotá. Hicimos una reunión de manera virtual con el rector, nos reunimos todo el consejo de profesores, toda la institución, y pues se definió pues que se iba a ser la forma de hacer el trabajo pedagógico. Implementando las guías y buscando que cada profesor con los cursos donde orientara sus clases creara unos grupos de WhatsApp y vinculara a todos los niños pues que tenían su celular, que tenían la posibilidad. A veces son los niños, a veces son los papás, a veces son los hermanos, hasta las abuelas y la vecina. Por el teléfono de la vecina es que mandan el trabajo, porque de pronto los niños ni siquiera ellos tienen. Y no hemos visto, a nosotros no nos han dado nada. Yo pago un plan de celular de 100.000 pesos mensuales y los gasto la mayoría dictando mis clases y recibiendo los trabajos y compartiendo con los niños. Y a los profesores no nos han dado ni 1.000 pesos. A los colegios hablan de que la alternancia, de que de pronto vamos a ir por cursos, por grupos. Yo no he visto, porque yo he ido al colegio, no han invertido nada, ni un solo peso en decir que si llegara de aquí a mañana a decir vamos a volver a las aulas, vamos a tener las condiciones de bioseguridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, la mayoría de los papás escriben, prefiero que mi hijo pierda el año, pero no lo mando a la escuela. Yo no tenía idea que era Zoom.
no tenía ni siquiera idea, ¿sí? Yo no tenía, porque yo lo que usaba era el WhatsApp y llamaba por WhatsApp. Y entonces me entré a una clase de esas, porque yo soy egresada de la Universidad de Antioquia también. Entonces yo me entré a una clase y pude. Entonces le llamé a la rectora y le dije, rectora, yo ya aprendí, ensayemos. Entonces la creé a ella, la creé y entonces las dos ensayábamos para luego citar a los profesores, ¿sí? Y cité a los profesores. Es común identificar en las narraciones compartidas por los y las docentes esfuerzos concentrados en la innovación de los medios de transmisión y evaluación del conocimiento. A pesar de que haya sido anunciada por el Ministerio de Educación la provisión de guías y talleres a las instituciones educativas con el fin de orientar a la comunidad, estas han sido escasas y limitadas. Así, en relación a la cierta autonomía que gozan las instituciones en el planteamiento del pensum y a la distancia entre el aparato burocrático y cada organismo educativo, los colegios se apropian el proceso y destinan el trabajo hacia el diseño de sus propios contenidos y metodologías, que se van rediseñando y adecuando a las condiciones que requiere cada núcleo de grupo de estudiantes. También generamos recursos adicionales para las instituciones educativas que permitan no solamente imprimir los materiales que les mencionaban, guías y material pedagógico de apoyo, sino invertir en temas de plan de datos y demás para que el maestro pueda estar conectado con sus alumnos. Y bueno, eso nos prometieron esta vida y la otra, pero no nos han cumplido. Pero yo le dije a la rectora, no, de plata del colegio, carguemos a los muchachos, ¿sí? Entonces ellos me escriben y me dicen, doña Gloria, o el videoconsejero del grupo, por favor, y les hacemos recargas de a 10.000 a los más pequeños. Ha habido mucha deserción, ¿sí? Y uno entiende de los muchachos, uno entiende, ¿sí? Ellos dicen no entender y es claro que no entienden, ¿sí? Entonces ha habido mucha deserción. En la media técnica, en décimo teníamos 32 muchachos en sistemas agropecuarios sostenibles y en este momento hay la mitad, 15. Se reconocen actividades de los docentes con el estudiantado, prácticas como la donación de alimentos y recursos económicos a estudiantes que se encuentran limitados por sus condiciones económicas, entre ellos la organización de donaciones de recursos provistos por el gobierno o las directivas del colegio. En el que trabajaba, cada uno tenía su horario de trabajo y los niños iban al colegio. Ahora que nos toca organizarnos, porque mi esposo debe salir todos los días porque él trabaja en el sector de la construcción y debe ir a supervisar los proyectos y eso. Y yo tengo que organizarme para hacer turnos, cambios de turnos. Entonces ahora me toca organizarme para en ciertas horas salir a hacer todo lo necesario y volver a la casa a cuidar a los niños y a tratar de enseñarles lo que tengan del día. Por casos o familiares que conozco, pues también cansados porque hay gente que trabaja, ¿sí? O sea, la mayoría de padres pues trabajan, entonces llegan y tienen que resolver una cantidad de talleres para mandarles a los profes. La reinvención en el hogar significó la diversificación y apropiación de nuevos roles que se ven distorsionados por la distancia física que los relaciona. De esta forma, algunos de los integrantes del hogar, dada su mayoría de edad o trayectoria educativa, se ven en el deber de asumir el proceso de enseñanza. En la mayoría de los casos, esto significa otras posibles consecuencias, a saber, la apropiación parcialmente exitosa del rol de la enseñanza, la elección, si es accesible económicamente, de contratar tutores particulares o la deserción del... En el campo la gente, la mayoría no son hijos de los dueños de la finca, sino que son, digamos, personas que trabajan en las fincas, jornaleros, ¿sí? Que trabajan por un salario muy bajo. Y entonces estos niños, muchos, fue, digamos, entre comillas, el papayazo, la oportunidad para salirse a trabajar y conseguir plática. La actividad educativa virtual y a distancia evidencia las amplias brechas que existen entre familias y escuelas en el desarrollo de la educación, así como las diversas formas de exclusión en las cuales se ven inmersos los estudiantes y sus hogares, que limitan la función benéfica que deberían cumplir las instituciones educativas, pues la función social de estas parte de la obligatoriedad y accesibilidad en pro de la igualdad social. Sin embargo, esta se ve amenazada por la segregación, desvinculación y deserción que atraviesa el sistema educativo, dramatizado por la crisis actual, que por tanto limita a las instituciones y sus actores sociales de garantizar la transmisión y adquisición de conocimientos profundos y relevantes para todos los estudiantes.
El objetivo de esta investigación consistió en identificar las formas mediante las cuales los docentes de escuela mayormente rurales y padres de familia que residen en Cundinamarca afrontan la educación en el marco del COVID-19. Lo anterior se abordó por medio de estrategias metodológicas tomadas de la etnografía virtual, las cuales permiten realizar estudios de caso a distancia y de mayor trayectoria, a su vez que permite describir contextualmente las relaciones complejas entre prácticas y significados de los diferentes actores sociales. En este sentido y a propósito de los resultados obtenidos, se identifica un cambio drástico en las actividades que en su momento fueron cotidianas. Llevó a asumir responsabilidades apremiantes de consumo de energía que anteriormente eran relegados a otros actores sociales. Transformó y diversificó los roles que se estaban acostumbrados a asumir, lo cual desemboca en una sensación de constante frustración y riesgo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Así, a raíz de la proyección por parte del gobierno de dificultades económicas, físicas, cognitivas y emocionales que implica el distanciamiento social entre los que participan comúnmente en el proceso de aprendizaje, se gestionaron proyectos de inversión en la educación básica mediante distribución de recursos a instituciones educativas públicas y privadas. Sin embargo, mediante el análisis de los testimonios anteriormente escuchados y un breve análisis general de estudios empíricos recientes en América Latina, es posible identificar que son los actores sociales más directos a los procesos de aprendizaje quienes los apropian y por tanto los resignifican.